चलो। Bueno, entonces vamos a iniciar con esta sesión de un tema que me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Francinetti Zamboní, soy especialista en nutrición ortomolecular, el área encargada de colocar cada nutriente, tomar de lo suyo para hacer algo funcional, algo que apoye mucho el tema de nuestros objetivos, pues precisamente en este caso para control de peso, pérdida de peso, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en un reto, bueno, creo que no pasa, no a la siguiente, listo. Estamos en un reto donde la idea es ir creando hábitos, ¿sí? Y mi tema que es tan apasionante para mí, el tema nutricional, ¿sí? No es un tema de dietas, ¿sí? Porque bien es cierto que las dietas las podemos tomar un mes, 2 meses, hasta 3 meses lo podemos tomar y luego las soltamos. Es ahí donde empieza algo que se llama el efecto rebote. Cuando pierdo kilos de peso, cuando he ganado salud, pero me canso de estos de estas modificaciones temporales en la alimentación y es allí donde se vuelve a incrementar el peso. Entonces la idea es crear hábitos y el acompañamiento que se tiene con todo el equipo, esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo, crear un hábito perdurable en el tiempo. ¿Cuáles son esas áreas determinantes a trabajar? Bueno, para poder hacer un reentrenamiento de nuestros hábitos, necesitamos 4 áreas fundamentales en las cuales en el chat, con las personas pues, que te invitaron a esta charla, a este taller, tú puedes ir mostrándonos los avances en estas 4 áreas. Y son el movimiento, si bien es cierto, es fundamental que incorporemos, empezando como una actividad física, pasando a hacer algo que se llama ejercicio como tal. Entonces es importante el movimiento, o sea, sin el movimiento no vamos a poder lograr el objetivo que queremos, ¿sí? Porque es un complemento como tal. La alimentación, y en esta parte de la alimentación también importante saber que vamos a hacer unos ajustes que por ahí han ido compartiendo las fotos, entonces lo ideal, como lo decían ahora, es realizar un collage para poder ir haciendo el reentrenamiento. Yo sé que a partir de hoy, con este taller, con esta charla, a partir de mañana yo sé que los collages van a ir ajustando de una sus platos, sus desayunos, sus almuerzos y sus cenas, ¿vale? Entonces, la alimentación es fundamental, ¿vale? La mente y las emociones es algo que tiene cabida en este reentrenamiento porque la mente es quien nos va a dar la disciplina que necesitamos para que el movimiento y la alimentación se den perdurables en el tiempo. Las emociones es otra parte que nos juega un papel importante, donde hay que reentrenar en esa parte emocional, porque nuestras emociones son las que nos van a dar la motivación, son aquellas que o nos van a llevar al camino del fracaso o al camino del éxito. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta estos 4 determinantes. Bueno, y la nutrición es un área que debe estar enfocada y consciente, ¿sí? Y hoy les voy a traer varios slides donde te vas a dar cuenta y vas a ser consciente de muchas cosas que quizá creemos que están bien hechas y resulta que tenemos que precisamente hacer esos ajustes. Es un rompecabezas donde vamos a ir colocando las fichas en su lugar. Entonces, lo importante aquí es propiciar lo primero es propiciar esa desintoxicación y proceso de detoxificación en tu cuerpo, ¿sí? Es como si tuviéramos una casa.
si nosotros no podemos trapear, ¿sí? Sin haber barrido, ¿sí? Entonces siempre es importante, primero la limpieza, primero vamos a eliminar toxinas, vamos a barrer con todo esto para poder empezar a enfocarnos en precisamente el objetivo principal. O sea, no es algo mágico, no es algo de la noche a la mañana, es un proceso que va a tomar el tiempo que tú quieras que se tome, ¿sí? Habrán procesos más acelerados porque aumenta el nivel de compromiso y disciplina, como habrán procesos un poco más despaciosos, digamos así, pero siempre el enfoque. Y aquí es importante que tengas en cuenta que tu proceso es diferente a los demás, ¿sí? Tú vas a ir viendo que cuando van a ir ganando más bienestar, más salud, vas a ir perdiendo pesos. Algunos perderán 200 gramos, 500 gramos, otros 2 kilos, 5 kilos. Es cada proceso porque cada cuerpo, cada organismo es diferente. Pero así sean 50 gramos, 100 gramos, los vamos a celebrar, ¿sí? Entonces, propiciar esa desintoxicación que ya iniciaron, es lo que nos va a dar también el éxito, ¿sí? De todo este proceso. Entonces es muy importante eliminar. Y aquí en la desintoxicación, que es la barrida que hacemos a nivel intestinal, y la detoxificación, que ya hablamos a nivel hepático, ¿sí? El hígado también es muy importante. Aquí la clave es la cantidad de líquido que tú estés tomando, ¿sí? Más adelante que hablemos de la hidratación, ahondamos en el tema. Pero aquí es muy importante, la desintoxicación y la detoxificación se da con éxito siempre y cuando aumentemos la cantidad de líquido que estamos ingiriendo. Ahora, la restauración de la función del intestino en el metabolismo es clave, porque donde llegan nuestros alimentos, que es en el estómago, pasa al intestino delgado, luego al intestino grueso, es clave cómo estamos tratando a nuestro intestino, ¿sí? Y eso va a favorecer un excelente metabolismo, va a activar tu metabolismo de tal manera que tú vayas a lograr objetivos o se va a estancar, ¿sí? Algunas personas incluso que ganan mucho peso tienen algo en común, que es el estreñimiento. Por ejemplo, ¿sí? Creo que hay alguien que está. Así cuando tú me dices. Aquí, bueno. Entonces, como les decía, eso puede ser activar ese funcionamiento del intestino, darle lo que el intestino necesita, y ya van a ver por qué es clave el intestino, ¿sí? Ahí es donde se van a dar muchas funciones. Vamos también a saber utilizar adecuadamente la grasa a nuestro favor como fuente de energía, ¿sí? Y le vamos a perder el miedo a la grasa. Porque yo creo que muchas personas dicen, uy, no, la grasa es mala, la grasa, bueno, eso lo vamos a ir viendo porque la grasa es importante en este proceso, ¿vale? Recuperar esas reservas nutricionales, porque si tu intestino ya barrió, ya desintoxicó, ya tu hígado detoxificó, ya está listo para recibir tus nutrientes. Hay personas que a veces cuando han hecho dietas, por ejemplo, dicen, lo que pasa es que yo hago dieta, yo estoy comiendo bien, pero no bajo de peso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si no barrimos, si no trapeamos, ¿sí? La casa, que es nuestro intestino, pues no se van a absorber los nutrientes, porque es en el intestino delgado donde se absorben los nutrientes. Y si tenemos eso congestionado, por ejemplo, de materia fecal, porque hace rato no hacemos estos procesos de desintoxicación y de detoxificación, pues no se van a absorber los nutrientes. Que incluso eso pasa también con los niños, ¿sí? Bueno, vamos a silenciar aquí un poquito. Listo. Bueno, y vamos a aprender a manejar el hambre y la ansiedad, que también tiene que ver la raíz del hambre y la ansiedad, puede ser emocional o funcional, pero también vamos a tener los tips que vamos a tener a favor para que podamos tener estos cambios que anhelamos pues en nuestra salud, ¿sí? Ahora vamos a conocer un poquito más sobre la fisiología básica que ahora les contaba. Entonces, importante el sistema gastrointestinal, para nadie es un secreto, o sea, ahí es donde se aloja nuestra alimentación, nuestra comidita,
¿sí? Y al lado derecho, rosadito pálido, está nuestro estómago, que realmente tiene una gran porción pues de nuestro abdomen. Al lado que ustedes se encuentran frente a ustedes, que es el izquierdo, ¿sí? Que realmente si volteamos como la imagen, realmente el hígado está al lado derecho, ¿sí? Encontramos al hígado. Miren lo grande que es el hígado, que es importante en este proceso, y él funciona sí o sí con agua, que era lo que les mencionaba ahora, para poder hacer todo su drenaje biliar. Ellos tienen una comunicación directa. Atrás ustedes ven como esa haz en forma de C, que es el intestino delgado. Entonces ellos llegan a esa parte, tanto la comida, con la bilis, con los juguitos pancreáticos, que es eso amarillito, el páncreas. Entonces todo eso llega allí, ¿sí? Con todas esas sustancias para empezar la absorción de los alimentos. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto de la absorción de alimentos, porque si tú te sientes estancado o te sientes estancada, algo está pasando allí y tenemos que retomar la desintoxicación y la detoxificación, ¿sí? Cuando esto se da, cuando hacemos el paso a paso que la persona que te invitó te está dando, tenemos un sostenimiento de ese metabolismo celular, lo que llamamos activar el metabolismo celular, ¿sí? Y hay unos horarios de activación y hay unos horarios de eliminación. Los horarios de activación es como que nuestros órganos se despiertan. Y esto sucede, por ejemplo, el hígado que les mencionaba, que es muy importante. El hígado más o menos a las 4 de la mañana arranca su funcionamiento y termina su funcionamiento activo, porque hay uno pasivo. Entonces, el activo es como a las 4 de la mañana, él es muy madrugador, y termina 11, 12 del mediodía. Entonces, si él actúa con abundante líquido, adivinen cuál es el horario en el cual debemos consumir más líquido. En la mañana, ¿sí? De 4 a mediodía. Es cuando más tenemos que aportarle, ayudarle a ese hígado con abundante líquido, ¿sí? Luego sigue la parte pasiva, después de mediodía y el resto de las horas. Él sigue su funcionamiento, pero de forma pasiva. Pero el barrido completo es en horas de la mañana. Razón por la cual muchas personas a veces se levantan con dolor de cabeza, cansados, con fatiga, como si no hubieran dormido bien, sino que como si le hubieran pasado un carro por encima. En vez de descansar, quedan como cansaditos, y eso sucede precisamente porque el hígado no tiene los suficientes insumos para poder funcionar adecuadamente, ¿sí? Y bueno, los dolores de cabeza también. Incluso cuando la persona en la mañana amanece con el aliento fuerte, ¿sí? Muy fuerte, quiere decir que el hígado algo está pasando y no está funcionando bien. Ahora, los horarios de eliminación también, como el intestino, es decir, por la mañana, apenas tú te levantes, la rutina que idealmente debes hacer es con qué vas a saludar a tu cuerpo, con qué vas a saludar a tu hígado, a tu intestino, que también empieza el funcionamiento 7, 8 de la mañana, con qué los vas a saludar. Entonces, lo ideal es saludarlo a primera hora con un vaso de agua, ¿sí? El primer vaso de agua que tú te tomes tiene que ser apenas te levantes. Sé que a algunas personas les cuesta un poquito porque pues les da náuseas, vómito al principio, pero luego ya el reentrenamiento se hace en automático. Entonces es importante el primer vaso de agua en ayunas, sin cepillarse, sin tomar café, sin tomar absolutamente nada, ni pastas ni nada. Tiene que ser en ayunas totalmente. Y si para que te entrenes, puedes tenerlo en tu mesita de noche, o sea, desde esta noche lo tienes allí y apenas te levantes te lo tomas. Eso va activando el metabolismo del hígado. Y dos, porque tú amaneces, cuando tú tienes aquí la saliva, amaneces con unas bacterias que son excelentes para ese funcionamiento hepático, ¿sí? Entonces no vale que tú arranques a cepillarte y luego te tomes el agua, porque vamos a perder esas bacterias buenas que tú has creado durante toda la noche, ¿sí? Entonces tú te tomas el vasito en ayunas sin cepillarte,
para que aprovechemos esas bacterias que van a ayudar en ese barrido hepático. Y también con el horario de eliminación, entonces el intestino, o sea, nosotros deberíamos tener adecuado a nuestro intestino para hacer la eliminación, o sea, eliminar materia fecal, ir al baño en horas de la mañana, ¿sí? A primera hora, deberíamos entrenarlo. Si tú vas al baño en horas de la tarde o en horas de la noche, bueno, lo podemos ir entrenando porque igual el cuerpo, el mismo cuerpo te va a ir dando esa pauta de ir reentrenando a tu intestino. Ahora, es importante que sepas que en ese intestino se albergan la activación de muchas hormonas. Arrancan como el funcionamiento, es como la raíz de donde empiezan las hormonas. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque las hormonas juegan un papel fundamental tanto para la ansiedad, tanto para el control del apetito, la saciedad, que son importantes en este proceso. Entonces, algunas de las hormonas que te voy a mencionar para que lo tengas presente son el GABA, que es un neurotransmisor, y que es el encargado de controlar el estrés. El estrés no solamente el que sentimos por trabajo y todo, sino el estrés celular por el cual el cuerpo está sometido cuando tú le das un alimento que él no necesita, ¿sí? Alimento, no nutrientes, sino alimento. O sea, cualquier cosa que tú le das, él se estresa. Entonces hay un estrés celular también allí. La serotonina, pues ¿cómo te parece que la serotonina, ella está en tu intestino delgado, se empieza a dar en el intestino? Y si tú no haces una detoxificación, si tú no acostumbras a tu cuerpo a limpiarlo al menos unas 2-3 veces en el año, entonces se va a acumular de materia fecal y créeme que tu intestino grueso también alberga, si tú no haces estos procesos como algo rutinario en el año, eso va formando tal cual como cuando tú tienes la cañería de tu casa, ¿sí? Que si nunca la sondeas, si nunca la limpias, va a llegar un momento en que eso se estanca. Entonces lo mismo sucede con tu intestino grueso. Él alberga durante muchos años, hay personas que llevan años sin desintoxicar su intestino, por ejemplo. Entonces eso va albergando una costra, es como una especie de un pegante, ¿sí? Algo gelatinoso que aparece en el intestino. Y resulta que el intestino tiene unas vellosidades parecidas a las que tenemos en la nariz, ¿sí? Que son unos filtros. En esas vellosidades es importante porque allí es donde habita la serotonina y la dopamina. Ahora, escucha muy bien este dato. La serotonina es la hormona de la alegría, ¿sí? De la felicidad. Entonces, si tú no haces estos procesos de desintoxicación y detoxificación al menos 2-3 veces en el año, adivina qué va a pasar. Te has encontrado con personas o eres una de esas personas que no te pueden hablar porque ya estás respondiendo de manera como agresiva, ¿sí? Que mantienes como de mal genio. Entonces, aquellas personas que permanecen de mal genio, que no se les puede hablar de esta manera, que todo es como se torna como en estrés y en agresión, es porque su serotonina no se está disparando, o sea, la tenemos enclaustrada en esa costra, en eso que les acabo de decir. Entonces la tenemos que liberar. Y eso es el paso importante que varias personas aquí ya están haciendo ese proceso de desintoxicación. Ahora, la dopamina es la hormona del placer, es la hormona del amor, es la hormona de la pasión. Así que la dopamina es también liberada en el intestino y cuando la liberamos, número 1, entonces si es la hormona del amor, es decir que todo fluye, todo lo vas a ver más bonito, fluye en pareja, incluso la dopamina es la que debe estar liberada tanto en hombre como en mujer para, o sea, esa es la que arregla matrimonios, mejor dicho, ¿sí? Porque ella puede liberar la libido, ¿sí? La libido a nivel sexual. Y también la dopamina es la encargada, que es la que te va a motivar para que tú hagas ejercicio, es la que te va a motivar para que tú vayas y te cuides y prepares un plato delicioso, es la que te va a ayudar a tener esa pasión por lo que estás haciendo. Entonces, si tú te encuentras como con desánimo, con esos bajones de emociones, es porque tenemos que trabajar en estas hormonas, ¿vale? Entonces, es muy importante
tener en cuenta el intestino y tenerlo bien limpiecito. Ahora, la relación cerebro-intestino es fundamental porque el segundo cerebro que nosotros tenemos es nuestro intestino. Tiene una comunicación directa cerebro con nuestro estómago por algo que se llama el nervio vago. Tiene una comunicación directa. Entonces, cuando tú empiezas a crear disciplina, entonces empiezas a acomodar tu mente, tus emociones, eso también se va a ir reflejando en tu estómago, ¿sí? Y si tu estómago lo vas acomodando, también se van a ver reflejado automáticamente en el cerebro. Ejemplo, si tú empiezas a limpiar tu intestino, lo que vas a encontrar es que, ay, se me quitó el dolor de cabeza, ¿sí? Ay, se me quitó el mal genio, todo lo que comanda el cerebro, ¿sí? Ya me disminuyó el estrés, ya no me siento tan cansada, tan fatigada, ¿sí? Entonces vamos a ir acomodando el paso número 1, que es el intestino. Y también empezamos a controlar esas emociones de ansiedad, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta nuestro intestino. La modulación del sistema inmune, vuelve y juega, no solamente las hormonas en el intestino, sino que ahí arranca nuestro sistema inmunológico. Y si se dieron cuenta ahorita en el chat, alguien publicó algo sobre una dermatitis, ¿sí? Es tan importante que nosotros modulemos nuestro sistema inmune, porque si limpiamos, le damos lo que necesita nuestro intestino, ¿sí? Vamos a devolverle ese sistema inmunológico, ese refuerzo inmunológico que necesita nuestro intestino, porque ahí es donde arranca todo. Entonces van a ir viendo, si ustedes pudieron notar las fotos, la primera foto, o sea, tenía una dermatitis marcada, enrojecida, ¿sí? Y después del proceso de detoxificación, ¿qué pasó? O sea, se ha ido resolviendo, ¿sí? Se ha ido resolviendo. Entonces, eso fue un ejemplo súper claro que lo traigo aquí porque así es, ¿sí? Así es, el paso número 1 es fundamental, no lo podemos saltar. Ah, que es que yo todavía no lo he hecho, entonces voy a ir al paso siguiente. No, no, no. Si tú en este momento no has arrancado la desintoxicación y la detoxificación, es momento de que lo hagas. O sea, de ahí es el éxito de todo también. ¿Listo? Y resumen, el funcionamiento de mi cuerpo depende del estado de mi aparato gastrointestinal y eso es lo que quiero que te lleves en estas láminas, ¿sí? Bueno, ahora quiero compartir esta parte como más, digamos que con el zoom. Hagámosle un zoom a la parte intestinal que ya sabes que es súper importante. Ahora, vamos a comparar. Tú estás viendo al lado izquierdo, estás viendo en color rosadito claro un intestino que está normal, ¿sí? Y a tu lado derecho, donde está más oscurito, donde dice perforado o inflamado, es un intestino perforado o un intestino que se llama permeable, ¿sí? Es muy importante que tengas en cuenta esto. Mira cómo están las uniones, ¿sí? De todas esas vellosidades, esas cositas que sobresalen allí de color rosadito claro, son las vellosidades de las que yo te estaba mencionando ahora. Ellas deben estar tan juntas, tan estrechas, que no puede caber absolutamente nada. Esas vellosidades son las que atrapan los nutrientes. Lo que tú le das, proteína, la grasa, el carbohidrato, todo te lo atrapa allí, ¿sí? Hace su cambio y lo lleva abajo donde está la sangre, ¿sí? ¿Qué sucede al lado derecho? Donde hay perforaciones, es decir que ya hay alimentos que han perforado, ¿sí? Esas uniones y lo han dejado directo, ¿sí? Directo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay un intestino perforado, hagamos de cuenta que es un colador. Si tenemos un colador nuevo, ¿sí? Los cuadritos, las divisiones, no hay problema, pasa el filtrado que es. Pero si el colador está viejo, perforado, ya está dañado, ¿qué sucede? Que pasan las cosas enteras. Entonces, hay alimentos que hacen que fácilmente se perfore y se inflame tu intestino. No es que te inflame porque me lo comí hoy. Eso es problema de años, son consecuencias, y aquí estamos creo que todos adultos. Entonces, eso es cuestión desde la infancia y desde la adolescencia. O sea, hemos perforado, hemos inflamado nuestro intestino desde la infancia y desde la adolescencia y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿sí? Quien esté en sobrepeso es porque sí o sí tiene un intestino inflamado, ¿sí?
Entonces, digamos que el número de kilos que tú tengas también determina, digamos que la cantidad de años que venimos aumentando esa perforación de tu intestino. ¿Y cuáles son esos alimentos? Entonces ¿cuáles son esas sustancias? Toxinas, microorganismos patógenos, o sea, bacterias, virus, parásitos, el gluten, los lácteos, el azúcar, bueno, cosas que ahorita vamos a ver en profundidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocasiona que nuestro intestino esté perforado o inflamado? Entonces, mala absorción de nutrientes, o sea, los van a absorber, pero como poquito o de una forma inadecuada, ¿sí? Entonces, es cuando tú tienes una materia fecal rica en nutrientes, pero no lo está absorbiendo adecuadamente tu intestino. Autoinmunidad, entonces si bien es cierto se han disparado en los últimos años las enfermedades autoinmunes precisamente por eso, ¿sí? Porque autoinmunidad es que como que mi propia sistema inmunológico me está atacando. Entonces ya vienen los medicamentos donde te deprimen el sistema inmunológico para que no te autoataques, ¿sí? Entonces eso no es coherente, ¿sí? Pero nosotros sí le podemos devolver la salud y el bienestar a nuestro intestino desde los cambios de hábitos. Intolerancia a los alimentos. Es que soy intolerante a la lactosa, no puedo comer maní o no puedo comer X alimento porque es que me enroncho, me sale la dermatitis, me sale manchas, ¿sí? Muchas cosas que el cuerpo te está diciendo que algo está sucediendo. Entonces, bloqueo de sangre al cerebro, y por eso te decía, es clave. Cuando tú sientas dolor de cabeza, eso es un signo claro de que hay toxinas en tu cuerpo, ¿sí? Y se fueron para el cerebro y te está dando una señal clara, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y una inflamación sistémica es cuando definitivamente existen enfermedades. Una cosa es un síntoma, un dolor de cabeza, te tomas una pasta, no resolviste la causa, solo el momento, ¿sí? Entonces, lo ideal es ir al fondo de la situación para que pues jamás tengas dolor de cabeza, eso no es normal que lo tengamos. Pero resulta que si sigues con el dolor de cabeza y no hiciste caso a ese semáforo que te está diciendo pilas que algo está pasando, bueno, luego se convierte en una migraña, ¿sí? Y después de la migraña se convierte en algo más, entonces es importante que sepas esto precisamente para que le coloques el freno desde ya a muchas cosas que están pasando en tu cuerpo. Bueno, entonces cuando yo les decía que ocasionaba esa perforación y esa inflamación, a esto le llamamos disbiosis intestinal y ahí sí ya es una enfermedad, ¿sí? Disbiosis intestinal es ese fenómeno en el cual pues hay un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, es decir, en nuestro cuerpo, en nuestro intestino, habita una microbiota, o sea, una serie de bacterias, ¿sí? Las bacterias buenas, las bacterias que a mí me benefician, las bacterias que me van a defender contra esas bacterias que llegan a mi cuerpo. Entonces, cuando yo hago ese desequilibrio, se interrumpe como ese patrón, esa relación simbiótica, es decir, como eso que con los cuales nosotros llegamos a este mundo, ¿sí? Si fueron amamantados, nuestras madres nos dieron en su leche materna una gran cantidad de esta microbiota intestinal y que a ellos se la debemos que digamos que en nuestros primeros años no nos enfermemos, ¿sí? Pero somos los encargados de matarla con el resto de los años. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Una microbiota que no está sana, o sea, que está desequilibrada, bueno, aumento de la permeabilidad, es decir, rompe más el intestino, ¿sí? Puede haber endotoxemia, entonces toxinas en la sangre, alergias, todo lo que tenga que ver con la piel, acné también tiene que ver con eso, diarrea, hay personas que pues todo el tiempo están como en el baño y no les para y no es algo como muy continuo, también tiene que ver con esto. La enfermedad inflamatoria intestinal que tiene que ver con desde gastritis, úlceras, colitis, todo lo del intestino se debe a esto, ¿sí? Obesidad, y ya saben por qué, o porque están acumulando materia fecal, o porque las hormonas no están equilibradas, o porque la microbiota está desequilibrada, ¿sí? Enfermedades cardiovasculares, porque la obesidad es la que lleva también a todas estas enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas.
Bueno, las enfermedades hepáticas, porque ya vimos que no solamente el intestino, sino que el hígado es clave en todo esto, ¿sí? Ahora, una microbiota sana, que es lo que vamos a ayudarles a llevar a esa microbiota sana, entonces nos va a proteger frente a microorganismos patógenos, ¿sí? Suministrando unos nutrientes especiales con conciencia, que es lo que vamos a aprender. Vamos a contribuir al metabolismo de ciertos medicamentos, ¿sí? La contribución. Es decir, que cuando uno, digamos que requiere algún tipo de medicamento, ten la seguridad que eso, como es antinatural, o sea, el medicamento que tú te estés eh, administrando, suministrando, eso es de un tiempo para acá, porque te dio X enfermedad, porque te sucedió, no sé, alguna situación, una infección que debas tomar antibióticos, que es uno de los que más matan la flora intestinal. Entonces, si tú lo necesitas, pues te lo tomas, pero ten seguridad que estos medicamentos están matando tu flora intestinal. Entonces tú vas a decir, pero entonces, ¿qué hago? Entonces, ya tienes la conciencia que la estás matando, tienes que crear el ambiente propicio para que esa microbiota intestinal esté lo más equilibrada posible, ¿sí? Participar en la absorción y almacenamiento de los ácidos grasos, fundamental. Los ácidos grasos son tan importantes no solamente para la función cerebral, sino para tus músculos, tus huesos, tus articulaciones, para todo. Por eso les decía que hay que perderle el miedo a las grasas. Disminución de la permeabilidad intestinal. Entonces, cada vez que tú alimentas, así como hemos ido matando la flora intestinal, se puede ir aumentando, o sea, creando, como son bacterias, pues bueno, vamos a darle el ambiente propicio para que se creen otra vez esas bacterias y tengamos ese refuerzo inmunológico y desaparezcan enfermedades. Escuchen este dato y si pueden lo apuntan allí en su libro de notas. Más del 95% de las enfermedades, miren la cifra, más del 95% de las enfermedades se deben a un intestino permeable, a un intestino intoxicado, ¿sí? El 95%, y ustedes me van a decir, ¿y el otro 5%? El otro 5% se debe a accidentes de tránsito, o sea, cosas catastróficas que son pues fuera de lo común, ¿sí? Pero lo que nos autoprovocamos son ese 95%. Entonces, miren tan importante que es cuidar nuestro intestino, ¿vale? Ahora, yo les mencionaba que nosotros somos los que nos encargamos de destruir esa microbiota. Y aquí les traigo el top 5 de los alimentos, porque no son nutrientes, son alimentos agresores de esa microbiota. Entonces, número 1, el top número 1 se lo lleva el azúcar. El azúcar, llámese azúcar blanca, azúcar morena, light, hipocalórica, como la quieran llamar. O sea, el azúcar en ninguna de sus formas, ¿sí?, es buena para nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden estos datos. El azúcar es el principal desencadenador de células malignas, o sea que el alimento del cáncer, si tienes antecedentes familiares o si padeciste de pronto por algo benigno, pues bueno, el que dispara ese botoncito de la malignidad es el azúcar. Así que si aún lo tienes en casa, bueno, vamos haciéndole el duelo y lo vamos a ir retirando, ¿vale? Ahora, el azúcar es 10 veces más adictivo que la cocaína. ¿Me escuchaste bien? 10 veces más adictivo que la cocaína. Entonces, es una droga, ¿sí? Por tanto, es una droga. Y así de crudo te lo digo, así de fuerte te lo digo, porque el azúcar en ninguna de sus formas debe estar en casa, ¿vale? El top número 2 se lo lleva la leche, en todas sus formas. Los lácteos, leche entera, deslactosada, light, descremada, yogur, ¿sí? No cabe para una microbiota sana, ¿sí? Dejé por fuera el queso, porque el queso es un capítulo diferente, es una forma diferente de ver la leche, pero en este primer momento donde tú estás iniciando este proceso, el queso no va, ¿sí? El queso va por ahí dentro de 6 meses, cuando tú ya tengas una microbiota tan estable, tan equilibrada, que pueda aportarte un queso como tal, ¿sí? Un queso campesino, un queso cuajada.
pero en este momento no, ningún tipo de lácteo ni ningún derivado. Eso va a matar tu microbiota y te va a frenar que puedas perder peso, ¿vale? Están las carnes frías en el top 3, las carnes frías, ¿sí? Llámese salchicha, salchichón, mortadela, todo lo que tenga ese color rojo y rosado, ¿sí? Porque ese colorante, esos nitratos que tienen son cancerígenos. No solamente eso, tiene tanta cantidad de antinutrientes que realmente no solamente, o sea, son agresores con tu sistema inmunológico, sino que matan pues esa microbiota y además te pueden generar a largo plazo daños intestinales, cáncer de colon. Miren, la segunda causa de cáncer, ¿sí? Es el cáncer de colon, o sea, ese ocupa el segundo lugar. Entonces está a la vueltica de la casa, ¿sí? Bueno, y espérenme, yo silencio. Ah, ya no puedo silenciar. Bueno. Y el top número 4 se lo llevan las comidas procesadas, ultraprocesadas, y el top 5 se lo llevan los enlatados, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga conservantes y colorantes es lo que va a agredir tu microbiota intestinal, ¿sí? O sea, todos los paquetes, papitas, Doritos, Chistris, M&M, chocolatinas, todo lo que tú tengas que abrir de un paquete, ¿sí? Ay, alguien me colabora allí para que... Sí, por favor, silencien los micrófonos. ¿No, no te deja silenciar a ti? No, no me deja. Ay, Dios mío. Espérame yo. Vamos a ver si se dan cuenta. Bueno, todo lo que traiga paquete que tú tengas que abrir tiene un colorante, algo artificial, un estabilizante, un saborizante, algo. Entonces es importante que tengas en cuenta. Bueno, no vamos a decir que absolutamente todo, pero sí nos vamos a entrenar. Por ahí les tengo un videito sobre cómo vamos a entrenarnos en revisar, porque no es, ay, no es que yo no soy nutricionista, entonces yo cómo voy a revisar esa tabla nutricional. No, es algo muy sencillo. En ingredientes, ¿sí? Y aquí se los adelanto, es en ingredientes, no en tabla nutricional, es en ingredientes. Tú vas a los ingredientes y lo que tú no entiendas, créeme que es lo que mata la microbiota, ¿sí? Si tú dices el ascorbato de no sé qué, el estabilizante sí, el E70, el E40, o sea, unas cosas que tú no entiendas, créeme que son agresores de la microbiota. Son cosas, sí, son estabilizantes, son todas estas cosas procesadas que tiene la industria, ¿sí? Y están obviamente las comidas rápidas, todo lo que tenga obviamente azúcar. Aquí es muy importante que miren los productos de panadería. Primero que todo, o sea, cojámoslo con pinzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el gluten, ustedes vieron que el gluten es uno de los que rompe, 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 rompe. ¿El gluten dónde está? Galletas, pan, ¿sí? Todos los productos de panadería tienen gluten, ¿sí? Entonces, sabes que yo como en el desayuno una tajadita de pan con tal cosa, ¿sí? Si tú quieres bajar de peso, debes comprometerte con retirar el gluten, ¿sí? Las cosas que tú tienes que retirar a partir de mañana son estas, ¿sí? Son todas estas. Si quieres ver resultados en el menor tiempo posible. No te voy a decir rápidos porque depende de cada proceso, pero sí en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces el gluten no te va a favorecer en la pérdida de peso. No te voy a decir que por allá eventualmente o que en una reunión o en algo tú te des el permiso porque tampoco vamos a ser cerrados que nunca jamás lo vamos a hacer, ¿sí? Pero si tú empezaste este proceso es porque tienes el compromiso del autocuidado contigo mismo. Entonces es muy importante también retirar el gluten. Y ojo, es que son las galletitas de soda. Tiene trigo. Si tiene trigo, tiene gluten, ¿sí? Trigo igual a gluten. Trigo igual a gluten. Avena, la avenina tiene gluten. Entonces, pilas con la avena. La avena no es
benéfica para perder peso, ¿sí? La avena es muy buena para reentrenar tu intestino si tienes estreñimiento, pero para perder peso la avena no es algo favorable en tu cuerpo, ¿sí? Te estoy dando las claves para que tú desde ya te reentrenes y puedas empezar a ver resultados, ¿sí? Bueno, la siguiente. Entonces, vamos a ver unos principios de nutrición, ¿sí? Donde los vamos a ir revisando de acuerdo a las foticos que vamos viendo. Ustedes mismos van a darse cuenta, o sea, es que yo, la embarré, le coloqué pan, ¿no? Le coloqué una mortadela, le coloqué esto, entonces ya vamos a ir reentrenándonos, ¿sí? Esto es un momento de aprendizaje, ¿sí? Todos estos días son de aprendizaje, sin ir a juzgar ni nada. La idea es que lo vamos haciendo con el acompañamiento que se debe. Entonces, en cantidad, lo importante en la cantidad es que nosotros tengamos la energía suficiente, ¿sí? Y las raciones de cada grupo, ¿sí? Como esas cantidades que el cuerpo realmente nos necesitamos para que nos dé energía, porque recuerden que no son dietas, ¿sí? Las dietas nos dejan cansados, fatigados, con hambre, entonces no son dietas, ¿sí? Vamos a hacer algo que sea saciante, que nos dé energía y que sea lo adecuado por cada grupo, que tenga una armonía, es decir, que sea equilibrada en esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, que guardemos una proporción entre el desayuno, almuerzo y cena. Anoten por favor esta relación para que lo vamos teniendo en cuenta. La relación que debemos tener es 30% desayuno, 50% almuerzo y 20% cena, ¿sí? ¿De qué cosa? Ahorita lo vamos a ver. Pero sí 30%, es decir, que mis nutrientes, o sea, lo que yo necesito en todo mi día, me dé el 100%, ¿sí? Me den mi 100%. Entonces, el 30% me lo voy a dar en el desayuno, el 50% en el almuerzo y el 20% en la cena. Ahora, armoniosa. ¿Por qué armoniosa? Porque tiene que ir colorida. Entre más colores veas en tu plato, más armonía tienes en tu cuerpo y en las funciones metabólicas de tu organismo, ¿sí? Adecuada, que cubra todas las necesidades, y eso también lo vamos a ir viendo adelante. Adecuada de acuerdo a qué? A tu edad. O sea, no es lo mismo lo que le damos las porciones a tus hijos, si tienes hijos pequeños, a un adolescente, a un deportista o a ti que estás controlando peso, ¿sí? O incluso hay personas que queremos ganar, por ejemplo, peso muscular, masa muscular. Entonces, también es modificar un poco esas necesidades de acuerdo a tu peso, a tu estatura, ¿sí? Si es hombre o si es mujer, también tiene requerimientos diferentes, de acuerdo a tu actividad. Si eres una persona que te acostumbraste a ser muy sedentaria o si eres una persona muy activa, entonces vas a tener unas necesidades diferentes, de acuerdo a tus hábitos. Si estás aquí cero, dices, no, yo aquí me voy a empezar a entrenar en hábitos, bueno, aquí tienes el acompañamiento que necesitas. Si tú ya vienes instaurando hábitos, pues los vamos a reforzar, ¿sí? Porque cada día es un aprendizaje. Créeme que muchas personas quizás de las que aquí ya tienen algunos hábitos instaurados, algo tuvieron que haber aprendido hoy, ¿sí? Calidad. Bueno, que incluya nutrientes esenciales y necesarios de buena fuente, y eso también lo vamos a aprender, ¿sí? De buena fuente. Esos nutrientes esenciales son los que nuestra alimentación nos da. Hay unos que no son esenciales, que podemos, digamos que tener complementos, no son suplementos. Recuerde que no podemos consumir suplementos, o sea, no es que yo quito mi comida por tomarme X batido, no, son complementos, o sea, la alimentación no se reemplaza por absolutamente nada del mundo. Todo lo que ustedes hagan adicional, ¿sí? Los aceites esenciales, todo lo que ustedes puedan complementar va a ser muy bueno para tu organismo porque son nutrientes que no son esenciales, pero sí son vitales para que ayuden a que tu cuerpo se restaure y funcione metabólicamente hablando, ¿sí? Higiénico, porque necesitamos una preparación y un consumo de los alimentos de una manera adecuada también. Eso también es importante. Ahora, hablemos un poquito del hambre emocional y del hambre real. Existen dos tipos de hambre. ¿En cuál estás tú?
o estás en los dos? Entonces, hazte esta pregunta. Bueno, el hambre emocional tiene unos indicativos, ¿sí? Entonces, uno es, se dispara de repente. ¿Te ha pasado que en algún momento estás, no sé, trabajando o acabaste de almorzar y dices, uy, no, necesito algo dulce. Quiero algo dulce y necesito ya algo dulce. Entonces se dispara de repente, ¿sí? Exige atención urgente ya. O sea, tienes que ir a buscarlo ya. O sea, no te da tiempo para que tu consciente funcione y te diga, hey, Francinetti, para un momentico, que esto no está como bien. No, cuando menos pienses, tú ya estás con la chocolatina, ¿sí? Me hace seguir comiendo aunque ya esté satisfecha por lo regular. Por lo regular. El hambre emocional nos hace ir sobre todo por dulces. Y el dulce, como te decía, el azúcar, descontrola las hormonitas y te hacen disparar esa ansiedad por seguir comiendo. ¿Sí? Y a veces es inconsciente. Cuando tú menos piensas, al rato dices, uy, yo me comí todo esto, yo a qué horas ahorita estos paquetes. Entonces te hace ser como algo muy inconsciente. Se necesita comer de manera impulsada, pues por alguna emoción. Por lo regular, el hambre emocional es, así esté lleno, esté satisfecho. Si estoy triste, me da ganas de comer. Si estoy alegre, quiero comer. Si estoy motivada, quiero comer. Si, bueno, cualquier emoción te hace ir a comer. No me satisface, no se satisface con la comida sana, es decir, que acabo de comer esos platos que ustedes comparten allí con verduras y todo y dices, le cumplí, ¿cierto? Cumplí al grupo, me cumplí a mí, bueno, mandé la foto y al rato dices, no, pero es que, no, yo quería era otra cosa. Entonces tenemos que empezar a mejorar la relación que tenemos con la comida, porque por lo regular cuando es algo emocional es que tenemos un tema de que hay que reconciliarse con la comida, ¿sí? Se repite a las 2 o 3 horas, o sea, la ansiedad se desata y me hace sentir culpable, ¿sí? Un signo clave que les vengo diciendo desde el inicio con el tema del hígado es la hidratación, ¿sí? Cuando tú sientas hambre, ten agua al lado, o sea, tienes que tener tu tarrito de agua como tu aliado principal, como tu mejor amigo, lo tienes que tener al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si te da hambre, tómate un vaso de agua en ese instante, en ese momento, ¿sí? En ese momento. Entonces, porque uno de los signos es la deshidratación cuando tienes hambre. Dolor de cabeza, toma vaso de agua porque quiere decir que no le está llegando suficiente líquido a tu cerebro para eliminar todas esas toxinas. Y una manera de ayudar también a tu cuerpo para que le demos como un chance de que realmente si es hambre real o no, es la hidratación. Ahora, el hambre real. El hambre real es gradual, no es como detonante, o sea, no es que ya tengo que comer, no. Tú puedes, digamos que sientes un poquito de hambre, pero aguantas y te esperas. Al rato sientes como otra vez, te aguantas y te esperas, o sea, te da espera, entonces eso es gradual. Eh, el estómago y tus intestinos te indican cuándo parar, ¿sí? Es decir, que cuando tú estás comiendo, ya tú dices, ya estoy satisfecho, porque recuerden que uno no debe comer hasta que esté lleno, sino satisfecho, ¿sí? Porque la llenura también lleva a indigestión. Se necesita comer por necesidades nutricionales y eso es lo que vamos a aprender aquí, que tú tengas una nutrición consciente donde tú digas, aquí me estoy como equivocando, aquí me estoy desequilibrando, ayer como que comí muchas harinas, hoy estoy comiendo súper bien proteínas, así que lo vamos entrenando. Se satisface con cualquier tipo de comida, es decir, que tú ya tienes la conciencia nutricional y que tú dices, bueno, ya comí lo que debía haber comido y ya, hasta ahí es. No se repite en poco tiempo, es decir, que si tú tienes los nutrientes que necesitas en ese plato, créeme que vas a durar 2 y 3 horas, 4 horas hasta que llegue la siguiente comida. Entonces no vas a tener ansiedad. Y no te hace sentir culpable, ¿sí? Antes te hace sentir satisfecha, ¿sí? O satisfecho si hay hombrecitos por aquí. Bueno, y el hambre emocional, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son esas trampitas que nos dice? Ah, es que hoy es viernes. ¿Han escuchado? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces viene el viernes, hoy es viernes, entonces me va a dar permiso una hamburguesa, ¿sí? Entonces, es que yo me lo merezco. Para eso trabajo y me lo merezco, ¿cierto? Es que es fin de semana, yo todos los fines de semana, pues me merezco una salchipapa, ¿sí?
No, pues es que es para pasar el ratico, solamente por la visita, ¿sí? Ah, es que es para el susto, es que me acabé de asustar, entonces necesito algo dulce, ¿sí? No, es que es día de fiesta, ¿sí? Ah, es que me lo gané. Yo hoy hice ejercicio y fui juiciosa con mi rutina que me enviaron en el grupo, entonces me voy a premiar y me lo gané, ¿sí? Entonces, hay otra forma de premiarte, ¿sí? Ah, es que me lo debo. No, es que la semana pasada yo quería y no me lo he dado, entonces me lo debo, ¿sí? Es que es para celebrar, hoy estamos celebrando, no sé, bueno, algo. Es que lo necesito, es que sí, es que mi cuerpo me lo está pidiendo y tengo que hacerle caso al cuerpo, ¿sí? No, es que si yo no como esto, nada más me va a poder hacer sentir mejor, ¿sí? O es que estoy triste y si yo como esto me para la tristeza, ¿sí? Ah, es que la chocolatina, entonces es que eso me aumenta el ánimo, entonces yo lo escuché, no, el cacao, pero no la chocolatina que tiene azúcar, ¿sí? Entonces, ah, es que yo escuché que la chocolatina me aumentaba el ánimo y estoy triste, entonces me la como, ¿sí? Entonces, es muy importante. ¿La cosa cuál es? Debemos siempre hacerle caso a esos mensajes, ¿sí? Hay que callar. Alguna autora dice que es la loquita de la casa, ¿sí? Que es la que te hace trampito y te dice todas esas cosas. Entonces hay que empezar a colocarle freno y empezar a callarla, ¿sí? O sea, estamos en el entrenamiento y por eso es muy importante la mente, el control de la mente y las emociones. Hablamos otra vez de la hidratación. Bueno, en cuanto a la hidratación, nuestro cuerpo aproximadamente pierde unos 2.5 litros diarios de agua mediante la respiración. O sea, si tú estás respirando en este momento, estás perdiendo hidratación, ¿sí? El sudor, la orina, las heces, perdemos líquido. Entonces es muy importante que nos hidratemos de manera adecuada, ¿vale? Tenemos que tomar, esto va de acuerdo al peso. Entonces, por ahí también tengo un videito donde te voy a ayudar a calcular, ¿sí? De una manera muy sencilla. Entonces, ayuda a termorregular tu cuerpo. Entonces, la hidratación te va a ayudar no solamente si está haciendo frío, sino también si está haciendo calor. Una de las dos. A veces hay muchas personas que aumentan la hidratación solo con el calor, pero con el frío también. Uno también se deshidrata cuando hay exceso de frío, ¿no? En algunas zonas. Es el medio de, líquido, de líquidos corporales, o sea, es el medio de transporte por donde fluye todo, sangre, secreciones, orina, ya sabes que el hígado funciona es con esto, el intestino también. Posibilita el transporte de todos esos nutrientes y ayuda a que eliminemos esos desechos. Y previene el estreñimiento. Yo sé que deben haber varias personas aquí que por el tema del peso deben también padecer de estreñimiento, ¿vale? Y créeme que cuando tú desintoxicas, puedes eliminar de 2 a 5 kilos aproximadamente de toda esa materia fecal que tenías retenida, ¿vale? Bueno, el ciclo circadiano es algo muy importante, ya les había mencionado sobre cómo funciona lo del hígado. Y funcionamos también, nuestras hormonas también funcionan con oscuridad y con luz, el día y la noche, ¿sí? Eh, Esta es la razón, nuestras hormonas varias funcionan de una manera así como está el ciclo circadiano. Esa es la razón por la cual, si tú eres de las personas que hace turnos por tu trabajo, tu proceso va a ser un poquito diferente porque nuestro cuerpo funciona es así con este ciclo circadiano. Entonces, por ejemplo, en el día, entonces, en cuanto al humor, ¿en qué influye? En el humor. Si tú en el día, si tú dormiste bien, en la mañana amaneces de buen humor, hay un balance energético, te levantas muy enérgico, muy enérgica, hay mayor rendimiento físico y mental cuando tú le das lo que el cuerpo necesita y es favorable para nuestros hábitos de alimentación porque vamos a estar predispuestos con la dopamina que les decía, que era la hormona de la pasión, de como que desencadena que yo soy poderosa, yo soy poderoso, yo puedo con todo, entonces es importante. Y en la noche, entonces es para restaurar muchas funciones de nuestro cuerpo, entonces aporta la salud psicológica. Es importante el ciclo del sueño. Mira, si tú estás durmiendo menos de 8 horas, por favor vamos a empezar a instaurar este cambio y regálate 8 horas en la noche. Si te estás regalando 6 5, bueno, es importante que lo vamos ajustando porque si tú no duermes lo que es, no vas a reparar
lo que necesita tu cuerpo y tampoco va a ser favorable para que bajes de peso, ¿sí? Importante para que los órganos descansen y el metabolismo en forma pasiva actúen. Y en la producción de hormonas, si tú duermes, vamos a tener una adecuada producción de hormonas. La melatonina es importante para que se active, para que tú tengas un sueño restaurador. Si eres de las personas que dicen, ay, pues yo duermo como 10 horas, pero me levanto más cansada. Bueno, no estás teniendo un sueño reparador y eso hay que revisarlo también, ¿sí? Y la hormona de crecimiento, que si bien es cierto, esa es más que todo para los niños, pero en los adultos la podemos activar si hacemos un buen ciclo de ejercicio y restauramos en la noche, ¿sí? Bueno, aquí es como un ejemplo de lo que va pasando con nuestro cuerpo, si es de día o si es de noche, entonces todas las funciones que tiene. Entonces, bueno, este es como el resumen ahí del ciclo circadiano. Ahora, con el tema de la nutrición, nosotros tenemos dos grandes grupos que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes es lo que llamamos lo grande, ¿no? Lo grande, lo que vemos en el plato, que lo podemos ver a simple vista. Entonces, son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, que son las grasas. Ahora, en los hidratos de carbono se subdividen en dos, que son los almidones y los azúcares, ¿sí? Los micronutrientes son esas cosas chiquiticas, pequeñitas, que no las podemos ver a simple vista, pero sí las podemos encontrar en forma de vitaminas, minerales, como por ejemplo vitamina A, B, C, D, E, K, bueno, todas. Minerales como el calcio, fósforo, zinc, hierro, selenio, magnesio, manganeso, todos los minerales que están dentro, por lo regular están dentro de los vegetales, frutas y en otras cantidades en los macronutrientes, ¿sí? Entonces es importante que comprendamos una guía súper rápida de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, los carbohidratos, ¿cuáles son aquellos grupos de estos macronutrientes a los cuales tenemos que colocarle lupa así grandotota, una lupa gigante? Carbohidratos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son nuestra principal fuente de energía, sí, pero hay otros que también nos dan energía, como por ejemplo las grasas. Los carbohidratos no solamente son lo que llamamos harinas llámese papa, yuca, arroz, buñuelo, pan de bono, bueno, tubérculos, todo. Esas son harinas, sí, son carbohidratos, sí, pero hay otros carbohidratos, sí, que son, por ejemplo, una fruta es un carbohidrato, una verdura, un vegetal es un carbohidrato, ¿sí? Las leguminosas, es decir, las pepas, lo que le llamamos las pepas, lentejas, garbanzos, frijoles, también son carbohidratos. Entonces, para que tengamos en cuenta que no solamente es, ay, es que estoy dejando de comer arroz, pero es que sí, por ahí ayer que vi una fotico, si estás comiendo unas lentejas, pilas, también es carbohidrato. Entonces, vamos a ir jugando allí con el tema de que si yo estoy colocando un carbohidrato, evitemos colocarle otro, ¿sí? Eh, y bueno, aquí pues también están los azúcares, que ya dijimos que lo ideal es no, porque ya con la fructosa que tiene la fruta es suficiente. Entonces, los carbohidratos, vamos a colocarle una lupa grandotota, o sea, cuando me compartan los collages, le vamos a colocar una lupa grande a estos carbohidratos, ¿vale? Tenemos que tener la conciencia de ir clasificando. Si le puedes tomar fotico, un pantallazo ahí con el celular o algo para que lo tengas presente. Proteínas, mira, los dos aliados tuyos grandototes para tu pérdida de peso y que no te genere efecto rebote, que no te devuelvas a tu peso inicial. Tus aliados son estas dos: proteínas y grasas. No le tengas miedo a las grasas. Proteínas y grasas, ¿sí? Ahora, las proteínas, muy importante, ¿sí? Para la construcción de todo, ¿sí? Para la construcción, las proteínas son aquellos como ladrillitos de la casa que le dan el sostén. Por ejemplo, el colágeno es una proteína, entonces es importante que si estás si dependiendo de tu edad, si tú ya te ves descolgadita, descolgadito, ¿sí? Flacidez, necesitamos aumentar proteína, ¿vale? Entonces aquí vale carne de res, pollo, pescado, el huevo es una excelente fuente también. Si tú ves, yo no coloqué el cerdo, porque el cerdo lo puedes
consumir ocasionalmente, pero el cerdo, sobre todo para personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, no es el adecuado. Y en general, incluso el cerdo no va en la primera etapa, ¿vale? Hay proteínas derivadas de los lácteos que yo te mencionaba, pero en este primer momento no van los lácteos y el queso por ahí dentro de 6 meses, ¿vale? Pero sí es importante que tú aumentes el consumo de proteína. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tú eres una persona que apenas te estás habituando a estos cambios, entonces tú simplemente, ¿cuánto estás pesando hoy? Ah, que es que yo estoy pesando 70 kilos. Bueno, 70 gramos de proteínas mínimo debes consumir en el día, ¿sí? Yo te aseguro que la cantidad de proteína que tú estás comiendo en este día no es la adecuada, ¿sí? Tienes que aumentar el consumo de proteína, sí o sí, ¿sí? Si tú quieres que evitemos la flacidez, porque vas a empezar a perder peso y a medida que tú vas a empezar a perder peso, ¿qué va a pasar con la piel? Se va a descolgar, te vas a ver flácido, te vas a ver flácida. Necesitamos pegar esa piel al músculo y eso lo hacemos con las proteínas, ¿sí? Entonces debemos aumentar el consumo de proteína. Ah, que es que yo hago deporte, yo soy deportista, entonces los requerimientos aumentan, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que apenas te estás entrenando en esto, 1 gramo de proteína por kilo de peso. 70 kilos, 70 gramos. 60 kilos, 60 gramos. Ah, pero es que yo ya vengo haciendo deporte antes y lo hago a diario, ¿sí? Y estoy ya tengo ese hábito. Ah, bueno, le puedes aumentar a 1.2, 1.5 gramos por kilo de peso, ¿sí? Entonces, pero regla general para todos, 1 gramo por kilo de peso. Entonces, eso es lo que tu cuerpo necesita en este momento. Grasas, o sea, tiene que haber una porción grande, ¿no? Grasas. Es tan importante porque forman tejido nervioso, hormonas, contribuyen al transporte y la absorción de esos micronutrientes que hablamos, todas las vitaminas, ¿sí? El aceite de oliva es algo que debes tener en tu alacena, ¿sí? Aceite de oliva. Aceitunas, canola no. Los aceites vegetales no van, o sea, los aceites vegetales no van, no vamos a fritar con nada de aceite vegetal, ni aceite de soya, ni aceite de maíz, ni aceite de canola, ni aceite bueno, todos esos aceites de supermercado, por más clarito que lo veas, o sea, no van, porque el proceso para que llegaran a hacer ese aceite es una deshidrogenación y eso hace que ese aceite sea malo para tu colesterol, ¿sí? Digamos que te aumenta algo que se llama el omega 6, los inflamadores crónicos. Entonces, que es que a mí me duele aquí, me duele acá, todo el tiempo con dolores, es porque tenemos un desequilibrio en esa cascada de inflamación, ¿vale? Entonces, el aceite de oliva sí va. Entonces, cuando tú te sirvas esas ensaladas que me están compartiendo en el chat, por favor, échale un chorrito, ¿sí? De aceite de oliva en crudo, ¿sí? Y si te puedes conseguir el aceite de coco, también válido para que frite. Es que a mí me gusta el huevito frito y yo le tengo miedo como a los fritos. Bueno, frítalo en aceite de coco, que él es muy bueno para altas temperaturas. Y si no, pues en un poquito de agua, por ejemplo. O sea, los fritos no son malos, depende del tipo en lo que lo estés fritando, ¿sí? La mantequilla ghee también es muy buena para estos procesos y le da un sabor delicioso. O sea, puedes fritar. Que es que a mí me gustan las tostadas fritas. Perfecto, frítalo en mantequilla ghee, que estás ganando grasa y estás dándote tu gusto. Entonces, cambiar los hábitos no es una cosa difícil, es una cosa sencilla porque no te vamos a quitar, quitemos esto y vas a quedar con lo mínimo. No, es disfrutar ese proceso, es disfrutar de esa alimentación, ¿vale? Las aceitunas es una muy buena fuente de grasa, los frutos secos, excepto el maní. El maní no es un fruto seco. Entonces el maní lo dejamos de ladito. Frutos secos son almendras, macadamia, marañones, pistachos. Todo esto te va a beneficiar, sobre todo si vienes de un proceso ansioso. Es decir, si tú padeces de ansiedad, los frutos secos van a ser tus aliados mientras vas entrenando a tu intestino, como ya lo veníamos viendo, ¿sí? El aguacate, si puedes desayunar con aguacate todos los días, almuerzo. O sea, si el aguacate lo puedes tener a diario, mucho mejor. Es una excelente fuente de grasa, ¿sí? En los mismos pescados, que es la proteína, pescadito, el salmón, la trucha, bueno, pescado sobre todo de río también que se pueden conseguir.
Entonces estos pescados no solamente te van a dar proteína, sino que tienen grasita, ¿sí? Entonces es muy importante también. Las semillas de linaza, las semillas de ajonjolí, le puedes regar ajonjolí también a las ensaladas. Entonces es muy bueno. ¿Por qué? Porque son estos dos tus aliados. Proteínas ya vimos, pierdes peso, entonces vamos a pegar la piel al músculo. Grasas, porque tú viste que una de las cosas importantes que necesitamos es energía. Y no es lo mismo darle energía a tu cuerpo con un plato de arroz que darle a tu cuerpo energía con un aguacate. No es lo mismo, ¿sí? Puede que tenga las mismas y por ahí alguien decía sobre las calorías. Bueno, ese es un tema un poquito extenso, pero aquí simplemente te digo, ¿por qué no es ideal contar calorías? ¿Sí? Porque yo puedo tener calorías en un plato lleno de carbohidratos, ¿sí? O sea, puedo tener arroz, frijoles con una carnita asada y unos patacones, o pues puedo tenerlo cargado de aquí y puedo tener aquí 2000 calorías, pero puedo tener acá, ¿sí? Una trucha con aguacate, aceitunas, ¿sí? Y le riego frutos secos. O sea, puedo tener 2000 calorías aquí, puedo tener 2000 calorías acá, pero ¿qué sucede? Acá me va a desencadenar ansiedad. Por eso no es bueno contar calorías, ¿sí? No es bueno contar calorías. Entonces, acá en el lado de acá, entonces me va a controlar la ansiedad. Si yo tengo mucha fuente de proteína, mucha grasa, necesito aquí controlar, aquí me va a ayudar a controlar ansiedad. ¿Eso cómo se ve reflejado? Si yo almuerzo lo que te acabo de decir, con grasa y proteína, y le disminuyo mucho el carbohidrato, es un efecto saciante de unas 3 4 horas. Pero si yo acá como una carga grande de carbohidratos con las mismas calorías, a las 2 horas, hora y media te está dando hambre. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí es como el resumen de algunos alimentos, por ejemplo, hay algunos que son carbohidratos solamente, hay otros que son proteína y carbohidratos, como las leguminosas, hay otros que son solamente proteínas, hay otros que son proteínas y grasas, y hay otros que son solo grasas. Entonces, bueno, si hoy te vas de aquí con la enseñanza de que tu intestino es favorable para lo que necesitas, y si hoy te vas de aquí, que lo que más debes consumir son grasas y proteínas, me doy por bien servido, ¿sí? Micronutrientes, entonces las frutas y los vegetales son muy importantes para que, yo te decía que las proteínas son esos ladrillitos, ¿no? Son esos ladrillitos. Y los micronutrientes son como el pegante de esos ladrillitos, son el pegante. Entonces, ¿qué queremos tener? ¿Un buen pegante o un inadecuado? Entonces, tenemos que tener los micronutrientes ideales, ¿vale? Aquí está un plato para que le tomen la fotico de cómo quiero ver esos collages que ustedes van a compartir a partir de mañana, ¿sí? Tanto en desayuno, almuerzo y cena, ¿sí? Entonces, miren las proporciones. La mitad del plato tienen sí o sí que llevar vegetales, idealmente crudos, ¿sí? Y si tú los vas a cocinar, que no pasen de 3 5 minutos, porque vamos a perder esos micronutrientes que estamos aportando con estos vegetales, ¿vale? Entonces, aquí está la mitad del plato, lo que decíamos como decir ensalada, vegetales, un cuarto de tu plato va a ser la proteína en la proporción que te mencioné, de acuerdo a tu peso, ¿sí? Por ejemplo, para el tema del huevo, ¿sí? Tú mínimo debes estar comiendo 2 huevos en la mañana, mínimo. Si tú comes todos los días huevo, mínimo 2, ¿sí? Y entre más peso tengas, 3 huevitos, ¿sí? Porque necesitamos aumentar esos requerimientos. Hidratos de carbono, o sea, idealmente elegir pues como el tema de cereales integrales, controlarlo muy bien y aquí va en el cuarto que falta de este plato. Ahora hay que revisar si tú estás en la mitad de los vegetales. eh, recuerda que esos también tienen carbohidrato, entonces hay que irle disminuyendo como a los otros carbohidratos, ¿no? A lo que le llamamos harinas. Entonces hay que tener en cuenta. Esto que está aquí vale para desayuno y vale para almuerzo, no para cena. En la cena es el único momento en el que vamos a retirar los carbohidratos del cuarto, ¿no? Las harinas, ¿sí? Solo en la cena va a ir proteína y grasa.
porque recuerda que idealmente comer tempranito, ¿no? 6, 7, 7 y media de la noche debes comer, porque ese es el insumo con el cual le vas a dar toda la noche para que el cuerpo funcione, ¿sí? Entonces no necesitamos carbohidratos, no requerimos esos carbohidratos porque lo que necesitamos es que se restaure, construya, ¿sí? Y vaya edificando ese metabolismo. Entonces para eso están las proteínas y las grasas. Mira a tu lado izquierdo, elige aceite de oliva, o sea, oliva, y ojalá que sea aceite de oliva extra virgen, igual que el aceite de coco debe ser extra virgen, ¿listo? Y siempre pasarlo con agua, nada de jugos, nada de jugos. Cuando tú el jugo lo licúas, le estás dando a tu cuerpo mera fructosa, es decir, una gaseosa, ¿sí? Entonces, la fruta se debe masticar, se debe comer y tú debes tomar el agua aparte. Diferente es, ay, es que yo no estoy acostumbrada al agua. Bueno, saborízala, que es diferente, con limoncito, o le colocas una cascarita de piña a tu agua y la vas saborizando, pero no licúes, o sea, los jugos no van. Ya sabes por qué. Cuando tú masacras la fruta, porque licuarlas es una masacre a la fruta, estás quitando su forma natural. Por ejemplo, el jugo de naranja tampoco es bueno. ¿Por qué? Cuando tú te comes una naranja, te la comes una o dos máximo, ¿sí? Pero para hacer un jugo, ¿cuántas necesitas? Colócate a pensar eso. ¿Cuatro, cinco, seis? ¿Tú te comerías 5 y 6 naranjas por la mañanita de una sola, como el desayuno? No creo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesita un jugo, es decir, que tú estás liberando toda la fructosa y la fructosa te frena el metabolismo y no vas a poder bajar de peso. Y el ejercicio clave que por aquí en el chat he visto las rutinas y que espero pues que tú las estés realizando. A cualquier hora, empezando a cualquier hora está bien, pero regálate, ojalá que te vayas adaptando a hacer la rutina de la mañana, favoreciendo a los órganos de eliminación y de activación. Entonces, pero por ahora si lo estás haciendo en la tarde, en la noche, bueno, está perfecto. Bueno, y ya para terminar, entonces, ¿para qué necesitamos? ¿Cuáles son esos pasos para crear un hábito? Entonces son estos 3 pasos, ¿sí? Fase de destrucción, o sea, destrucción, vamos a quitarnos el chip que teníamos antes y vamos a instalar un nuevo chip donde vamos a destruir esos patrones, ¿sí? Ay, es que yo creía que esto me hacía bien. Ah, es que yo escuché que si yo tomaba leche lactosada era mejor que la leche entera. Es que yo creía que eh, el brócoli no era un carbohidrato. Es que yo creía que el maní era un fruto seco. Entonces vamos a ir destruyendo, o sea, vamos a ir compartiendo información donde vas a ir entrenándote. Y esto, digamos que puede durarte 1 o 2 semanitas mientras lo vas instaurando y si estás aquí, o sea, súper que desde ya te lleves todos estos aprendizajes. Fase 2 de implementación, es decir, es esa fase donde tú tomas la decisión. La destrucción es como que hoy te llevas como que, oh, ¿qué estoy haciendo con mi dieta? ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo con mi alimentación? ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Cómo así que el intestino? O sea, hoy, esta noche es de destrucción. Vamos a destruir todos esos patrones que traíamos. La fase 2 es la implementación y puede que sea tan rápida que tú mañana digas, hoy decido, ya, vamos a implementar este nuevo hábito. Bueno, vamos a tomarle la foto porque es que yo ya entendí cómo es que tengo que alimentarme, que tengo que aumentar mi proteína, mis grasas, el aguacate, ojalá mañana me posteen alguien allí el desayuno con aguacate y huevito, que eso es una combinación excelente. Y la fase 3 que es la fase de integración, donde tú empiezas bueno, tomé la decisión, ya lo estoy haciendo en la alimentación, ya estoy haciendo ejercicio, ya estoy controlando mis emociones, tengo mi mente a favor para adquirir una disciplina y bueno, si tú pasas a la fase 3 ya de ahí para allá, es hábito y se convierte no solo en tu hábito, sino en un estilo de vida, donde tú de este bus no te bajas tan fácil, ¿sí? Entonces, listo. Bueno, sesión de preguntas para nuestros invitados. Espero que se lleven muchos aprendizajes el día de hoy. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda Marla. Hola Marla, cuéntamelo Mi todo. pregunta es con respecto a lo que tú mencionabas del agua, el primer vaso de agua que nosotros nos debemos tomar en ayunas.
Bueno, a mí me da mucho eso que tú dices de que me produce como baja, como un malestar todo feo. Y a veces me recomiendan mucho el tema de que le eche limón. ¿Necesariamente debe ser agua o puedo adicionarle limón? Está perfecto si tú le adicionas limón mientras te vas acostumbrando. Yo sé que eso es como te decía, en la fase de destrucción, ¿sí? Tú en tu mente dices, eso me causa náuseas, eso me causa malestar. Está perfecto, le puedes echar limoncito. Lo importante allí es apenas te levantes y dos, que no te cepilles, ¿sí? Entonces es muy importante. Ah, otro tip también, ya que mencionas lo de la hidratación del agua, la canela es favorece que disminuya como la absorción de esos azúcares que se convierten, o sea, los carbohidratos que se convierten en azúcar en sangre, ¿sí? Entonces es muy importante, si tú le puedes, un día puede ser con limón, otro día le puedes echar canelita, ¿sí? O sea, como agua canela. Entonces es muy importante también eso, ¿vale? Que lo tengan también, Listo, gracias. ¿vale? Había otra pregunta, ¿a qué hora del día es recomendable tomar probióticos? Ah, ok. Los probióticos son aquellos que van a favorecer tu microbiota intestinal, o sea, les vas a hacer crecer. Bueno, también voy a tomar nota de ese porque ese sí no lo tenía. Lo de los probióticos, les voy a mandar una forma fácil de hacerlos en casa también, ¿sí? Eh, ¿A qué horas es bueno tomar los probióticos? En ayunas, o sea, después del vaso de agua que tú te tomes, después, o sea, allí, en ayunas, cuando tu intestino no tiene absolutamente ningún alimento allí. Entonces, ¿a qué horas es recomendable? Después del vaso de agua que te tomas, entonces, en ayunas, o lo ideal es que tú cenes entre 6 y 7 de la noche, entonces antes de irte a dormir, que es que yo me acuesto a las 10, bueno, antes de irte a dormir, a esa hora te tomas los probióticos que ya ha hecho un vaciamiento y ya está, digamos que tu intestino está un poquito más liberado, o antes del almuerzo también, tipo 11 de la mañana, pero lo importante es que tú sepas que el intestino está como ya tranquilito, que no tenga, no es después de las comidas, sino antes, ¿sí? Ese es el horario adecuado de los probióticos. Pues en el chat no han dejado más, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Buenas noches, mi pregunta es, yo tengo una niña de 14 años y ella aparece con colon irritable y le han mandado unos laxantes como unos 90, pero ella no le ha hecho efecto porque ella defecaba cada 4 días y ahora con unos aceites esenciales que se le ha estado ayudando, ha estado defecando cada 2 días y cada día, un día y después cada 2 días. Y se le ha mezclado con los dolores menstruales que ella, o sea, la parte, o sea, del dolor que le da a ella. La ginecóloga, la pediatra la manda para donde la ginecóloga y le manda pastillas anticonceptivas que según la ayudaría para nivelar la parte menstrual. Y también su carita está full brotada. Yo creo que es por el colon, por su intestino, a pesar de que ella le hicieron un colon, el examen, colon por enema y otro examen y según aparece normal. Pero ella sigue con esta molestia de hace 2 años, no sé si es por el estrés del colegio cuando estaban trabajando por internet y ¿cómo se llama? Su alimentación ha sido de acuerdo a lo que la nutricionista le ha mandado y ella hace ejercicio mañana, tarde y con bicicleta. Entonces, ¿qué me recomendaría o seguimos lo que vamos a comenzar a trabajar en lo que usted nos está dirigiendo? Sí, mira,
tiene todos los síntomas y los signos de los que hablé, o sea, son signos claros de un intestino permeado, un intestino irritado. Empieza por eliminarle los 5 agresores de la microbiota, ¿sí? O sea, tienes que quitarle eso. Y como ella está en una etapa de adolescencia, va a ser un poquito complejo por el tema de los procesados, ultraprocesados, porque es lo que más consumen en la adolescencia. Pero sí es importante que se los vayas eliminando, hagas un proceso de desintoxicación, detoxificación de su intestino y luego ayúdale con el tema de favorecer una microbiota, ¿sí? Cuando tú le desintoxiques, le detoxifiques, o sea, limpie su intestino, porque es que el laxante, ¿qué sucede? O sea, la manda al baño, pero le arrasa con toda la microbiota, o sea, arrasa con todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, no es favorable, digamos, que unos laxantes, e incluso, pues, digamos que es como cuando tú tienes un dolor, ¿sí? Te tomas una pasta, quita el dolor, pero tú sigues luego con el dolor. Entonces es lo mismo, ¿sí? No estamos resolviendo el tema del estreñimiento ni del acné, porque si lo hubiéramos resuelto, se le resuelve el tema del acné, de las hormonas y, y bueno, sus cólicos menstruales y de ese estreñimiento, ¿sí? Entonces, el paso número 1, desintoxica, detoxifica, quítale los ultraprocesados, todos los 5 que te mencioné, toca sembrarle microbiota, ayúdate con los aceites esenciales para que vamos reentrenando, pero esos aceites te ayudan muchísimo a absorberse siempre y cuando tú la tengas limpiecita, ¿sí? Entonces es muy importante como hacer ese paso a paso. ¿Alguien más está por ahí? Todo para el parcial. ¿Cómo qué? Todos tienen las preguntas, pero ya en el parcial. No, parece que no hay nadie más con preguntas. Entonces, bueno, igual la clase queda grabada y es posible que ya algunas personas que la vean después, pues también sigan haciendo sus preguntas en el chat. Entonces, listo. Vale, entonces, bueno, muchas gracias a todos por regalarse ese espacio. Sé que aquí quizá están procesando, están en esa etapa de destrucción y que quizá las preguntas surjan mañana, durante el resto de la semana y bueno, cuando se aperture el espacio de interacción, entonces las vamos a ir respondiendo y bueno, que sea que sea de compartir, ¿no? De compartir todas esa etapa de destrucción y esos aprendizajes de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias a ti. Estaremos igual ahí en el grupo siempre pendientes de tus